y hacer que llegue a terminar tu configuración en esto. No entiendo, profe. Hagámoslo para ver qué es lo que se debe hacer. Y ahí me pregunta. Hacemos primero el orden de llenado. Hacemos el diagrama de Müller. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P. Hasta ahí. Solamente voy a ocupar hasta ahí. Orden de llenado. Orden de llenado. Y orden de llenado. ¿Quién se llena primero? Primero se llena 1S. Siempre acordándome que S tiene 2 electrones. P tiene 6 electrones. D tiene 10 electrones. Y F tiene 14 electrones. Entonces hacemos el llenado. Fíjate bien. 1S. Colocamos 1S, 2 electrones. Luego viene 2S. 2S colocamos sus 2 electrones. Después de 2S, ¿quién viene? 2P. A P le colocamos 6. De ahí viene 3S. 3S le colocamos sus 2 electrones. De ahí viene 3P. 3P le colocamos sus 6 electrones. De ahí viene 4S. Colocamos 4S y le colocamos sus 2 electrones. Y ahí ya tengo cuidado. ¿Por qué, profe, va a tener cuidado? Porque fíjate bien. 4S2, 4S2. Ah, sí, profe. Ya se están pareciendo, ¿verdad? Sí, y tienen que ser idénticos. Estos dos con los dos últimos de acá. Después de 4S, ¿quién viene? 3D. ¿Cuánto le coloco a D? Profe, D tiene 10. Si le coloco los 10, ¿se va a parecer a este? No, profe, no se parece. Entonces, ¿cuánto le coloco? Colóquele 6 para que sean idénticos. Le coloco los 6 y ahora se parecen, ¿verdad? Estos dos de acá se parecen a estos dos de acá. ¿Se entiende bien? He hecho la configuración electrónica hasta que estos dos se parezcan a estos dos. Y ahí paro la configuración electrónica. ¿Por qué la para, profe? Porque me ha dicho que hasta aquí es el átomo. Porque me dice, son 8 electrones de valencia, o sea, termina acá. Listo, profe, lo paró ahí. ¿Y eso de qué me sirve? Me sirve de algo muy importante. Ya sé cuántos electrones tiene. ¿Cómo, profe, sabe que cuántos electrones tiene? ¿Cómo se sabe eso, jóvenes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé cuántos electrones tengo? ¿Qué tengo que hacer? Sumar, sumar todo. Sumar. Excelente, Sumarlo todo. los felicito. Sumo todos los exponentes. Son 10, son 20, son 26. 26. Listo, profe. Y ya el ejercicio salió, ¿verdad? ¿O no? Ya tengo 26. ¿Cuánto es el número atómico? 56. ¿Cuánto es el número atómico? 26. 26. Excelente. ¿Y cuántos protones entonces tengo? 26. Correcto. ¿Y ese 26 dónde lo coloco? Acá. Número de neutrones. ¿Cuánto sería entonces en este caso? 30. Y listo. Venimos acá y encerramos la respuesta que nos pide. En este caso, 30. Copien, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, ya está bien. Ya le entendí. Ya. Muy bien.
Hinojosa, ¿su apellido es C o su nombre? Por favor, colóquelo completo. Le pido eso. Es por ese motivo que no lo dejaba entrar. Necesito que esté su nombre completo para que yo lleve un buen control. Le pido, por favor. Gracias. Pero me haya escuchado, si no lo voy a tener que sacar. Es que necesito saber su nombre completo porque estoy creando mi lista. Si es que me la piden en algún momento para saber quiénes pasaron clase. ¿Dudas, muchachos? Muy bien, ahora vamos a hacer el primo hermano de este ejercicio. Salen los dos. Salen los dos. Fíjate bien, es el ejercicio número 10. Por si las dudas estoy usando un texto que es del PCA. Dice de la siguiente forma. Préstenle mucha atención. Cierto átomo neutro, te está dando la pregunta número 10. Le voy a poner asterisco porque es la pregunta número 10 de la imagen que les mandé. Cierto átomo neutro, te está diciendo que el átomo es de valencia 0, al decirte átomo neutro. Tiene 5 electrones en su cuarto nivel. Fíjate bien, te dice en el cuarto nivel tiene 5 electrones. Listo. Si su número de masa es 75, te está diciendo que el peso atómico es igual a 75. Número de masa, sinónimo de peso atómico. ¿Cuántos neutrones tiene? Te pide que calcules el número de neutrones. Esa es tu pregunta. Muy bien. Fíjate bien. Hay una sola fórmula que me sirve para calcular el número de neutrones y lo voy a poner directamente. Peso atómico menos el número de protones. Por tanto, número de neutrones va a ser igual a 75 menos el número de protones. No los tengo, pero yo sé que el número de protones, ¿sí?, es igual al número atómico y eso es igual al número de electrones porque el átomo es neutro, o sea, valencia 0. Hacemos nuestro diagrama de Müller. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d. El diagrama siempre será llenado de forma oblicua. ¿Sí? Y listo. Profe, no entiendo mucho. ¿Qué significa cuarto nivel? Te voy a explicar. Y 5 electrones, te voy a explicar. Este 1 te indica que es del primer nivel de energía. El 2 que está adelante te indica que es del segundo nivel de energía. Este 3 que está adelante te indica que es del tercer nivel de energía. Y este 4 te indica que es del cuarto nivel de energía. Tú, en el cuarto nivel de energía, tienes que tener en total 5 electrones. En el cuarto nivel tienes que tener 5 electrones. Y tienes que acordarte toda la vida que S tiene 2 electrones, que P tiene 6 electrones, que D tiene 10 electrones y que F tiene 14 electrones. Muy bien. Profe, entonces, ¿qué hacemos? Configuración electrónica. ¿Para qué, profe? Para llegar al cuarto nivel y poseer 5 electrones y hacemos lo mismo. Una vez hacemos la configuración electrónica, contamos los exponentes y sabemos cuántos electrones tenemos. Al saber cuántos electrones tenemos, sabemos el número atómico y al saber el número atómico sabemos los protones y reemplazamos acá. El mismo procedimiento. Aquí está la parte más interesante y la que muchos no la hacen. Empezamos con la configuración. Empezamos con 1S, 2. De ahí viene 2S, 2. Fíjate bien, estoy siguiendo esto. Después de 2S viene 2P6, de ahí viene 3S2, de ahí viene
3p6, de ahí viene 4s2. Profe, ¿qué pasó? Es 4. Y usted dijo que hay que tener en el cuarto nivel 5 electrones. Correcto, gracias por hacerme acuerdo. Lo voy a marcar. Hasta acá, ¿cuántos electrones tengo en el cuarto nivel? Hasta acá tengo 2 electrones. Listo, profe. Después de 4S, ¿quién viene? Después de 4S, ¿quién viene? 3D. Y aquí viene el error de muchos. ¿Cuántos electrones le pongo a 3D? 3. 3 electrones. ¿Qué dicen los demás? Aquí le pelan. A D le voy a poner 10. ¿Por qué, profe, le pone 10? ¿Por qué no le pone 3? Es que D no es del cuarto nivel. D es del tercer nivel y no me interesa. Porque el cuarto nivel en total tengo que tener 5. Ya tengo 2. Como D no es del cuarto nivel, le pongo los 10. Después de 3D, ¿quién viene? 4P. A este, ¿cuántos electrones le pongo? Póngale 6, profe. ¿Por qué? Es que como no le interesó este, no, pero este sí me interesa. ¿Por qué le interesa, profe? Porque es del cuarto nivel. Lo marco. Lo marco. ¿Cuánto le debo colocar? En total, en el cuarto nivel tengo que tener 5. Correcto. A este sí le coloco los 3. Y fíjate bien, estoy cumpliendo. En el cuarto nivel, 5 electrones. 2 acá más 3 acá son 5. Y ahora el resto, termínenlo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Cuánto salió la suma? 33. Correcto. Número de electrones igual a 33. Por tanto, acá será 33. Por tanto, el número de neutrones, 42, ¿verdad? 42. Sí. 42. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Estos dos son los más considerados, los más difíciles que les pueden tocar en el examen. Este de acá y este de acá. Entonces, ¿les pueden preguntar algo similar? Sí, pero ya saben el procedimiento. Tienen los dos ejemplos, los dos guías. Espero que no tengan ningún problema. ¿Me estás copiando? ¿Listo? ¿Podemos seguir? Muy bien. Ya contestamos la segunda pregunta. Vamos a la pregunta a la tercera pregunta. Los elementos X y Y, 186, 410, 186, 412, ¿qué son? Y ahí tienen las opciones. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Ya hicimos este ejemplo. Y ustedes me dijeron, está facilito, profe. ¿Qué son? ¿Cuál, profe? ¿Isóbaro?
¿Cuál sería la respuesta? Isótonos, isóbaros, isótopos, isómeros o ninguno. Isótopo. ¿Por qué? Estoy de acuerdo, son isótopos, pero ¿por qué? Para que tus demás compañeros puedan decir, es verdad, son isótopos por ese motivo. Porque tienen el Porque mismo tiene el número. mismo número atómico. Excelente respuesta. Tienen el mismo número atómico. Son isótopos. Acuérdense. Isótopos tienen el mismo número atómico. Isóbaros tienen que tener el mismo peso atómico. Isótonos tienen que tener el mismo número de neutrones. Listo. Cuarta pregunta. Para el elemento cobalto. Muy bien. En la cuarta pregunta, el elemento es cobalto. Tiene 3 isótopos con tales cantidades de neutrones. El número de neutrones es igual a 29, 31 y 33. Los símbolos nucleares son, fíjense bien, la palabra que me ayuda acá a identificar bien, son isótopos. Y me pide los símbolos nucleares. Vengo acá y digo de la siguiente forma. ¿Qué es un símbolo nuclear? Es cuando yo coloco el símbolo atómico del elemento, en la parte inferior coloco el número atómico y en la parte superior coloco el peso atómico. Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. Entonces vengo acá y coloco cobalto. Coloco acá cobalto y acá coloco cobalto también. Son isótopos. Y fíjate bien, aquí me daba ese dato. El Z del cobalto es 27. ¿Sí? Entonces tengo el número atómico. Z igual a 27. Muy bien. Si tengo el Z y son isótopos, significa que todos van a tener 27. Entonces lo coloco de número atómico 27, 27 y 27. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Son isótopos. Se llaman isótopos porque tienen el mismo número atómico. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Me falta calcular el peso atómico. Y yo sé que el peso atómico es igual al número de protones más el número de neutrones. Para el primer caso, va a ser peso atómico igual a 27 más 29. Para el segundo caso, peso atómico va a ser igual a 27 más 31. Para el tercer caso, peso atómico va a ser igual a 27 más 33. Peso atómico sumo sería 56. Para el segundo caso, peso atómico sumo sería 58. Y para el tercer caso, peso atómico sería 60. Entonces pongo acá 56, pongo acá 58 y pongo acá 60. Y ya está contestada mi pregunta. Fíjate, 27 todos abajo, 56, 58 y 60. Vengo a la hoja de respuesta y busco la que tenga esa respuesta. 27, 27, 29. No, está mal. 27, 27, 27. Hasta ahí estamos bien. Tienen que tener todos los mismos números atómicos. 56, 58, 60. Sí, esta es la respuesta correcta. Y lo encerramos. La de abajo, obviamente que nada que ver. Y esta de acá, 54, 56 y 58. No, estaba mal. Pero podía confundir el inciso D. ¿Dudas, muchachos, de esta pregunta de acá? ¿Alguna duda?
¿Ninguna? Bien, ¿podemos seguir? Sí, sí. Ya hemos contestado la cuarta pregunta. Ahora seguimos entonces con la subsiguiente. La quinta pregunta. Fíjate bien. Los electrones Ya va a llegar ocupan, aquí al mediodía, a las 12 va a llegar. 10:30. micrófonos, por favor, haciéndonos enteramos. Ay, mamá, responsabilidad de su madre, no de usted. Dele permite, pues, mamá. Porfa, micrófono, haciéndonos enteramos de mucho. Suegra. Ya, esperemos. Sigamos entonces. Fíjate bien, ¿cómo te pregunta la universidad? Los electrones ocupan todos los espacios vacíos de un orbital antes de aparearse. Este enunciado le corresponde a quién. ¿Quién es el único que te habla de orbitales? ¿Quién? Excelente respuesta. La respuesta acá es Hum. La palabra que te ayuda es orbital. El único que te habla de orbital es Hum, que también recibe el nombre de principio de máxima multiplicidad. Van a tener cuidado, porque en ocasiones no ponen Hum, ponen principio de máxima multiplicidad. Listo, ya tenemos nuestras primeras 5 preguntas contestadas. Pasamos a nuestras segundas 5. En un mismo nivel de energía, al incrementar el número atómico, o Z, el radio atómico, ¿qué le pasa? Ayer lo vimos. Disminuye. Correcto. Si uno aumenta, el otro disminuye. hace siempre todo lo contrario. Disminuye. En la tabla periódica, los elementos de transición de la familia B están llenando ¿qué orbital? D. Correctísimo, el orbital D. Acuérdense, elementos representativos S y P, transición D y transición interna F. Se van a acordar, ¿verdad? Sí, profe, nos acordamos. El elemento que tiene menor energía de ionización en la tabla periódica. ¿Qué significa energía de ionización? Aquel que tiene la menor gana de capturar electrones. El flúor, no, profe, el flúor es el que tiene más ganas de capturar. El hidrógeno es un metal y no metal. Puede tener ganas. El helio es un gas noble, ni le interesa. El que tiene menor, o sea, el que tiene menos ganas, es el francio. ¿Por qué? El francio es un metal. Los metales no capturan electrones. La respuesta acá es el francio. En un nivel de energía, el electrón se mueve en espacios formas. Esto se conoce como subnivel de energía, correcto. Orbital atómico, correcto. Número cuántico, L, correcto. Todas, correcto. La respuesta acá es todas. Pregunta número 10. No puede existir en un átomo 2 electrones con sus 4 números cuánticos iguales. Solamente hay una persona que te habla de números cuánticos. Este enunciado aquí corresponde. Pauli. Correctísima la respuesta. De esa forma te pregunta la universidad. Profe, estas son preguntas de la universidad. Fíjate, tienen código. Son preguntas. Para el elemento Z24, la configuración electrónica es, esta la hicimos ayer. Y dijimos que la respuesta es esta. ¿Sí? Verifiquen sus apuntes de ayer para que podamos estar seguros. Y aparte, le mandé la configuración de todos los elementos de la tabla periódica para que se puedan guiar y puedan, si quieren, practicar y les va a servir mucho.
El núcleo del átomo se encuentra formado por ¿quién? ¿Quiénes están en el núcleo? La Neutrones, primera clase. protones. ¿Quiénes están? Electrones y neutrones. Protones y neutrones. Protones y neutrones, la B. Excelente, el inciso B. El átomo de calcio tiene un Z igual a 20 y un índice de masa 40. Fíjate bien, son buenos para preguntar, te hacen dudar hasta de tu conocimiento. El átomo de calcio tiene un número atómico de 20 y un índice de masa de 40. ¿Qué es el índice de masa? Es el peso atómico. Profe, lo nombran de diferentes formas. Correcto, son sinónimos que utilizan. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Espero que se estén anotando. Número de masa igual a peso atómico. Índice de masa igual a peso atómico. Entonces, estén anotándose por ahí para que cuando les toque esa situación sepan qué les están diciendo. Dice, el átomo de calcio tiene un número atómico de 20 y un índice de masa de 40. ¿Cuál es el número de electrones? ¿Cuánto será? 20. ¿Por qué? Estoy de acuerdo, es 20, pero ¿por qué? Porque el número son iguales, pero ¿cómo se llama? El peso atómico y con el número de electrones El peso atómico, son te iguales. voy a dar Sí. huasca. El peso atómico no es nada de igual. Número atómico, El número atómico es igual al número de protones y eso es igual al número de electrones. Sí. Buena tu respuesta, pero te faltó un poquito de teoría. Espero que con esto lo refuerces muy bien. La respuesta acá es 20. Acá ya contestamos, ¿verdad? Es 20. ¿Por qué, profe? Porque el número atómico es 20 y el número atómico siempre te va a decir cuántos protones tienes. En este caso tienes 20 protones. Y también cuántos electrones tienes si el átomo es neutro. Profe, ¿cómo sé que este átomo es neutro? Porque no te está diciendo que está con calcio más 2. Cuando te digan que está con calcio más 2, lo vas a tomar como un ion. Pero si no te dice de esa forma, tómalo siempre como neutro. Siempre tómalo como neutro. Listo, profe. Fíjate bien. Pregunta de examen. El átomo de potasio tiene un número atómico de 19. ¿Cuál es el número de electrones? A ver, contéstenme, muchachos, esa preguntita. Está súper sencilla. La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál encierro? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Igual 19, creo. 19. Excelente respuesta. Excelente. Es la misma forma de pregunta de la 13 y la 14. La respuesta es 19. Utilizan el mismo concepto. Mucho cuidado, muchachos. Cuando un enlace químico, un átomo pierde electrones a favor de otro que los gana y uno se carga positivo y el otro se carga negativo, es el enlace. ¿Qué tipo de enlace será? Iónico. Excelente respuesta. El enlace es iónico. Acuérdense, covalente se comparte. Iónico, hay uno que gana y uno que pierde. ¿Dudas hasta acá, muchachos, para seguir? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Muy bien, estos son los ejercicios que hicimos acá. Listo. Ahora vamos al segundo bloque. Fíjate bien. Pregunta número 16. ¿Qué dice la pregunta número 16? ¿Qué dice la pregunta número 16? Un átomo
un átomo, la 16, tiene 12 protones. El número de protones es igual a 12. Tiene 13 neutrones. El número de neutrones es igual a 13. Y 12 electrones. El número de electrones es igual a 12. ¿Cuál es su masa atómica? Lo que te está pidiendo que calcules el peso atómico. Muy bien, quiero respuesta. ¿Cuánto sale? Les está pidiendo el peso atómico. Su pregunta de ustedes es el peso atómico. ¿Cómo calculo el peso atómico? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Número de neutrones. ¿Cómo se calcula el peso atómico? Mire que ya le hemos utilizado la fórmula. Hay una sola Ah, fórmula. número de protones más número de neutrones. Correctísimo. Se suman. ¿Cuánto da? 25. Correcto. 12 más 13, 25. Profe, está fácil el examen. ¿Quién te dijo que el examen del PCA era difícil? Son preguntas. Sería el PCA. No, todos los PCAs son lo mismo. ¿Cuál es el problema, muchachos? El problema no los hacemos nosotros. ¿Cómo crees que vas a estudiar y aprendértelo todo en una noche? Y peor, te amaneces. Y así amanecido vas a dar examen. Y tu cerebro, en vez de contestar las preguntas, más piensa en dormir. Fíjense, ya tienen el cuestionario de materia. Han sido las preguntas que han salido en el anterior CUP y en el anterior PCA. Eso no significa que vuelvan a salir, pero significa que ustedes ya saben cómo les va a preguntar la universidad. Vayan estudiándolo y vayan investigando también un poquito por su cuenta. La universidad no te pregunta cosas muy profundas, te pregunta más que todo conocimiento general. Listo. Fíjate bien, la pregunta 17. ¿Qué dice la pregunta número 17? La estructura atómica del aluminio es la siguiente. El núcleo está formado por 13 protones, muy bien, 13 protones, y 14 neutrones. El número de neutrones es igual a 14. Su configuración electrónica, me dice la configuración electrónica, es, muy bien, ahí tiene la pregunta 17. Tengo 13 protones y 14 neutrones y me piden la configuración electrónica. ¿Qué hago? ¿Cómo contesto esta pregunta, muchachos? Tengo que hacer diagrama de Müller. Muy bien. Y empezamos. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D. Hasta ahí nomás. 4F. El orden del llenado siempre es oblicuo. Ahora, ¿cuántos electrones voy a representar, muchachos? ¿Quién me sabe esa respuesta? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos voy a representar? ¿Quién me da esa información, muchachos? 13. Ana Araceli, por favor, ¿lo puede borrar? Ana Araceli, bórrelo, por favor.
sé que tal vez fue un accidente y todo lo demás, pero eviten enlurgar la pantalla. Recién lo acabo de bloquear. Es que no me gusta estar bloqueando. Ya. No a la alumna, sino a la pantalla. Ya. Fíjate bien. Tengo que hacer configuración electrónica. Pero ¿cuánto voy a representar? ¿Cómo hago mi configuración electrónica? ¿Tengo ese dato de los electrones o no tengo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Los tengo o no los tengo? Lo tiene. Lo tiene. ¿Quién me lo da? Lo tengo. Los protones. Los protones. Excelente respuesta. Muy bien. Bienísimo. Voy a tener 13 electrones. ¿Sí? Voy a tener esos electrones. ¿Se entiende bien? La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones si es que no me dicen nada más. Siempre lo voy a tomar como igual. Entonces hago la configuración. Primero, ¿quién se llena? 1s2. Después viene 2s2. Hasta ahí, ¿cuántos electrones tengo? 4. ¿A cuánto tengo que llegar? A 13. Después de 2s2, ¿quién viene? 2p6. Hasta ahí tengo 10. De ahí viene 3s2. 3S2, Y de ahí viene 3P1. P1. Esta configuración la hicimos ayer. Es del aluminio. Pueden fijarse. Hicimos Z13. Entonces la tenían esta configuración. Venimos a la hoja de respuesta y contestamos la pregunta. Ayuda por si pasa algo. Cuenta los exponentes. Cuenta los exponentes. Fíjate bien. 2 más 2 son 4. Más 6 son 10. Más 4 son 14. Nada que El ver. AD. Nada que ver está acá. 2 más 2 son 4. Más 6 son 10. Más 5, más 2 son 12. Más 5 son 17. Nada que ver. 2 más 2 son 4. Más 6 son 10. Más 18. Este también se pasó. 2 más 2 son 4. Más 6 son 10. Más 2 son 12. Más 1 son 13. Entonces la respuesta es esta de acá. Profe, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede. Pero hay ocasiones en que coinciden dos con el mismo resultado de la suma de los exponentes. Ese es, tómenlo como última opción, por favor. Como última opción el hacer eso. Vamos a la pregunta número 18. Son átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de masa. Son átomos de elementos que tienen el mismo número de masa o peso atómico. ¿Cómo serán llamados esos elementos? Isótonos, isótopos, ¿qué nombre? Isótono. Mierda, una, dice una. Isóbaros, ¿verdad? Acuérdense. Isótopos, isótopos igual número atómico. Isóbaros igual número o peso atómico. E isótonos igual número de neutrones. Tranquilidad. No están repasando. Tranquilos. Cuando ustedes repasen y lo vuelvan a hacer este práctico, les garantizo que van a tener más éxito. Siempre es bueno repasar un poquito para poder. Si el Z es igual a 8, el número de protones de este elemento es... ¿Cuántos protones será que tiene? 8 igual. Correctísimo, 8. Profe, ¿esto preguntan en el examen del PCA y del PUC? Sí. ¿Qué va a hacer, profe? Está facilito. Repito y se los voy a decir siempre hasta el cansancio. El examen del PCA no es difícil, muchachos. Es sencillo. Lo difícil lo hacen ustedes. Fíjense, estamos contestando estas preguntas de algo que hemos visto ayer y el sábado.
Y lo que pasa es que nosotros no estamos repasando. Les pido una pequeña, 5 minutos. Repasen 5 minutos de lo que vemos hoy día y les va a ir muy bien. Profe, pero es que 5 minutos, si no te pido más, no te pido media hora. 5 minutos, a rajar 10 minutos. Pero una pequeña repasada. Ni te pido que lo hagas, solamente analízalo. Pero sé que no me van a hacer caso. Sé que van a querer seguir estudiando a último momento. Lo sé porque yo también he sido joven, he sido estudiante y sé que voy a hacer eso. ¿Qué sabe el profe? Los años de experiencia que he visto esta situación. Bueno, sigamos. Fíjate bien. Si Z es igual a 15, ¿qué podemos afirmar de estos elementos? ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? ¿Cuál encerrarían? Sí. El inciso D, 15 electrones, 15 protones. Excelente. Excelente. ¿Sí? Muy bien. La tabla periódica actual está construida en base a quién? Todas. Todas. ¿Están seguros? Sí. Sí. Número atómico. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El día de ayer, cuando le mostré mi pequeña tablita y les dije, esta tabla periódica está construida en base al número atómico. Número atómico 1, hidrógeno, número atómico 2 y todas las demás. Muy bien. Pregunta número 22. Los elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, ¿cómo son llamados? Es la 22 la que vamos a contestar. Alótropo. Alótropos. Los alótropos están en materia, en el tema de materia. Isóbaro. ¿Quién Isóbaro. dijo isótopos? Isóbaro. ¿Qué pasa, muchachos? Dice, los elementos que tienen el mismo número atómico y diferente peso o masa atómica son isótopos. Los isótopos. ¿Sí? Son isótopos. Y eso ya lo habíamos visto y ya lo habíamos discutido unas preguntas más anteriores. La configuración electrónica es repartir los electrones de un átomo en los niveles y subniveles de energía, correcto. En los números cuánticos N y L, correcto. En la órbita y el orbital atómico, correcto. La respuesta acá es todas. El lugar más probable donde se encuentra un electrón. ¿Dónde es el lugar más probable para encontrar un electrón? Yo siempre los electrones los ponía en una casillita y esa casillita tiene un nombre, un cubito, un cuadradito o un Orbital. rectángulo. Correcto. En el orbital. Ese es el lugar seguro donde vas a encontrar los electrones. La órbita es la figura o la trayectoria que sigue el orbital o el electrón, si quieren llamar. El número cuántico que en vez de letra, el número cuántico que en vez de número utiliza letras para nombrarlo o representarlo, ¿quién es? Ojo, que lo hemos hablado mucho. Hasta se los he anotado con amarillo. Merecen ser flagelados si no se la saben esa. Y les he dicho, es la única que sale
Una de las únicas que sale del número cuántico. Los flagelos. ¿Qué pasó, muchachos? Número cuántico secundario. Revisen sus apuntes. Lo tienen, se los he dado. La masa en gramos de un protón. ¿Cuánto es la masa en gramos de un protón? Lo vimos el sábado. Empezamos por ahí. Y se los puse también. Y les dije, esta es una de las preguntas que sale en el examen. Anótense este dato. 1.67 por 10 elevado a la 24 positivo. No, esta es una gran masa. Es 1.67 por 10 elevado a la menos 24. Es una masa muy, pero muy pequeña. Para el elemento Z29, la configuración electrónica es... ¿Cuál será la configuración electrónica? ¿Cuál será la correcta? Ayer lo hicimos. Dije que esta estaba mal. Esta no es. Esta tampoco. Esta peor. La respuesta a esta pregunta es ninguna de las anteriores. El día de ayer lo rediscutimos. ¿Dudas? Muchachos, dudas. Pregunta. Esta es la que se logra por el diagrama de Müller. ¿Sí? Diagrama de Müller. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Seguimos? ¿O nada? Seguimos. Me preocupa su silencio. Los electrones ocupan todos los espacios vacíos de un orbital antes de aparearse. Este enunciado le corresponde ¿a quién? ¿Cuál será la respuesta acá? Hum, profe, Hum. Correcto, es Hum. Pero también tiene otro nombre. Pauli, por ejemplo, es principio de exclusión. La Correctísimo, señorita. Principio de máxima multiplicidad. Si en la distribución de los electrones de un átomo en sus orbitales existe electrones desapareados, se los denomina diamagnético o paramagnético. Veamos. Es la pregunta número 27. La pregunta número 27. Muy bien. Fíjate bien. ¿Qué significa desapareado? ¿Que van a estar de a dos o va a estar solito? Porque pareado significa que van a estar en par. Y par significa que son dos. Muy bien. Vamos a poner nuestros orbitales. Aquí tenemos un orbital y acá tenemos otro orbital. Uno y este va a estar con dos electrones. Uno va a estar desapareado y otro va a estar pareado o en par. ¿Qué significa di? ¿Alguien sabe lo que significa di? Dos. Correcto. Di significa dos. Por tanto, esto se llama diamagnético porque tienes dos electrones. Esto se llama diamagnético.
y este se llama paramagnético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está solito. Diamagnético porque tiene dos electrones y este es el paramagnético. Muy bien, fíjate la pregunta. Si en la distribución de los electrones de un átomo en sus orbitales existen electrones desapareados, o sea, solitos, estos se los denomina diamagnéticos o paramagnéticos. ¿Cómo se los denominará? Diamagnéticos, ¿no? Diamagnéticos. Para. Correctísimo. 10, 2 y para, entonces quedaría 1. Exactamente, correcto. Espero que no tengan ningún problema. Esta sabido también es una pregunta que muchos se confunden. La configuración para Z20. Este también lo hicimos ayer. Z20. ¿Cuál será Z20, muchachos? Z20. La configuración electrónica para el elemento Z20. ¿Cuál será la respuesta? A ver, háganla. Díganme cuál encierro. Lo hicimos ayer. B, profe. El B. ¿Este o este? B. B. A ver, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Correcto. Profe, y este de acá, a ver, 2, 4, 10, también 20, pero aquí ocupa el orbital T. Eso es lo incorrecto acá. Porque antes de 4D está 4S, después viene 4P y después viene 4D. Este también se descarta. Después de 3P viene 4S, no viene 3D. Este también se descarta. La respuesta correcta está bien, sí, sí. Pregunta 29. En la tabla periódica los elementos están ordenados secuencialmente ¿por quién? ¿Quién ordena la tabla periódica? ¿Cuál inciso encierro? D. D, excelente, número atómico. Los electrones se van llenando del menor al mayor nivel de energía. Este principio se conoce como principio de máxima multiplicidad, no. Principio de exclusión, no. Todos no. Es el principio de menor nivel de energía. Esto lo pueden hacer por descarte, porque el principio de máxima multiplicidad es Hund. El principio de exclusión es Pauli. Todas se descartan. La única que te quedaría entonces por descarte sería principio de menor nivel de energía. Y con eso, jóvenes, terminamos. Y ya tenemos un segundo cuestionario completamente contestado. Les pediría que lo vayan repasando, no solamente eso, sino sus apuntes, sobre todo algunos ejercicios. Z24 y Z29 más que seguro que va a salir. No sé cuál de los dos, pero uno de los dos va a salir. Y a este grupo que son, ¿cuántos? Por lo menos a unos 4 le va a tocar esa pregunta. De los ejercicios más complicados, también le va a tocar a algunos cuantos. Muy bien, ¿dudas antes de seguir? Dije, ¿el examen va a ser presencial o virtual? Presencial. O sea, tendremos que ir a la Gabriel y hacerlo escrito. No escrito, en computadora. Nada sencillo. Solo es estudiar y aprenderse las ecuaciones. Te voy a explicar. Es Pues eso sencillo. explica y ya nuestro asunto, estudiar y memorizarnos todo. El problema, te digo una cosa, y no me tomen a mal. Muchos hacen barrabasadas en el examen.
¿Por qué? Porque ¿Cómo? el nerviosismo y por lo que sea, el manejar una computadora, el encerrar la respuesta y todo lo demás, se complican. Por eso les estoy pidiendo que vayan practicando con simuladores, lo que sea, el cómo contestar las preguntas. No se acostumbren a una computadora normal. Son computadoras de mesa, no son portátiles. Ustedes ¿Tiene saben que mouse? cada teclado tiene mouse. Bueno, voy a... Ojo, ojo, son computadoras que lo usa el estudiante. Pregunta del millón. ¿Será que los cuida? Ajá. Todos sabemos que el estudiante no cuida lo que no es suyo o lo que no le interesa. A prueba me voy a los bancos y las cosas como dejan en el colegio. Pasa Bueno, lo mismo en en la eso tienes universidad. razón, profe. En mi escuela antes, no, algunos no Ahora, cuidaban bien sus cosas. ahora, lo que les voy a dar, y este consejo es bueno, es averigüen dónde les va a tocar el examen. Les va a ¿Entendido? salir, les va a salir por lo menos eso la siguiente semana. Vayan un día antes a ver dónde les toca su examen. Pregúntenle al encargado cuál es la mejor computadora con el mejor mouse. Muchos mouse están ya medio fregaditos. Cuesta, Mm. cuesta. Entonces, puede ser que el examen te parezca fácil, pero puedes tener problemas con la computadora. Ese es uno de los problemas que ha habido. Sí. Ha habido muchachos que el mouse no le funcionaba, entonces han sufrido, han tenido que cambiar de mouse y todo lo demás, y eso es pérdida de tiempo. Ha habido muchachos que empezaron el examen y el examen era una belleza, súper fácil, pero la computadora no servía. ¿Qué tuvieron que hacer? Cambiarlo de máquina. Y al cambiarlo de máquina y el estudiante volver a ingresar, ¿será que te va a tocar el mismo examen? No. Se genera un nuevo examen. Se genera un nuevo examen. ¿Se entiende bien lo que quiero decir? Cuando te cambian de máquina y tú estás con un examen, ese examen se vuelve a generar, pero uno nuevo. Profe, pero yo quiero el que estaba dando. No se puede. La computadora dice que pasó algo y por tanto te genera un nuevo examen. Hay que tener por eso mucho cuidado. Pregunten siempre al encargado, ¿cuál es la mejor computadora? ¿Cuál es el que tiene mejor mouse? Para que no tengan problemas. Sí. Hay muchas veces que eso es lo que perjudica al estudiante. ¿Dudas? Antes de seguir. El examen, ¿qué fecha es? La siguiente semana, el siguiente viernes 13, día de terror. Lo eligieron bien, ¿verdad? Hartos van a morir. Así que no hay problema. Ustedes pueden ir a la universidad y pueden ir a la Facultad de Tecnología y pregunten a los estudiantes del primer semestre si conocen el matadero. ¿Han escuchado hablar del matadero? Sí, de un hotel. No, es cuando llevan a un montón de animales a un lugar llamado el matadero y nos regresan Y los nunca sacrifican a más. todos. La Gabriel René Moreno, la Facultad de Tecnología, tiene un aula llamada el matadero. ¿Por qué Está lo en el llaman así? último piso de la facultad, en los módulos, el ¿Y, último piso. y cuántos salen de Tiene ahí? su letrero ahí arriba, escrito con sangre, el matadero. Es un aula súper grande, súper grande. Son dos aulas grandes que le han volado a la pared. Y así que el alumno más cercano dice que está a 2 metros de distancia. Ahí van y dan y mueren los estudiantes. Se corren las leyendas urbanas de que en las noches ahí se escuchan lamentos, lágrimas, dolor. Los Pero guardias eso dicen, son leyendas, no puede ser verdad. existe el matadero. Los estudiantes van y antes de entrar al examen se persignan, le piden a Dios porque Dios es el único que va a estar con él en el examen. La charla, profe. ¿Y por qué no van y averiguan? Pregunten. A ver, El matadero en la Gabriel René Moreno. Es verídico. Existe el matadero. Todos los semestres
hacen misa ahí los Profesor, la estudiantes. otra vez fui a la Gabriel y encontré en unos Misa. arbustos muchos paquetes de condones. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, a la imaginación de cada uno. Pero les digo, en el matadero jóvenes hacen misa. Los estudiantes van y, y se resignan. Cuando saben que van a dar en el matadero, ya muchos van con la moral baja. Van a morir, van a ser sacrificados. Averigüen, vayan y dense una vuelta por la universidad y pregunten a los estudiantes antiguos, disculpe, quisiera conocer el matadero. Soy turista, van y le sacan fotos. Es muy conocida esa aula. Todos los docentes la utilizan. Dicen que ahí es imposible copiar porque tienen bloqueador de celular y aparte la señal llega muy mala. La universidad, la Facultad de Tecnología tiene equipos de bloqueo de señal. Así que lo utilizan ahí en el matadero. Cuando los estudiantes de más abajo ven que en su celular no tienen señal, saben que en el aula de arriba están siendo sacrificados estudiantes de primer, segundo, tercer hasta cuarto semestre. Bueno, listos jóvenes, seguimos entonces. Entramos a nomenclatura. Esta es una pequeña tablita de Valencia que me gusta mucho. Me la cedió con el permiso de él el profesor Juan Carlos Ríos y es una de las tablitas que para mí es la mejor cita a mi gusto. Me gusta mucho. Así que si pueden la van a imprimir, no hay ningún problema. Si ustedes tienen otra tabla de Valencia también es válida. Es válida, todas las tablas son buenas. Sí, pero esta es la que más me gusta porque tiene estas cositas de acá, las terminaciones, el prefijo de, la terminación ico y todo lo demás. Cuando nosotros hablamos de tablas de Valencia, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la tabla de Valencia está clasificada en metales y no metales. No se los tome en cuenta los gases nobles porque esos no tienen valencia. Sí. Nosotros cuando vamos a hablar de nomenclatura tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Existen dos elementos que son fundamentales. Bueno, tres elementos que son fundamentales en la formación de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Si hablamos de compuestos orgánicos, el elemento fundamental es el carbono. Si hablamos de compuestos inorgánicos, esos elementos fundamentales son el oxígeno y el hidrógeno. Esos son los dos elementos fundamentales. El oxígeno se puede combinar con un metal y también se puede combinar con lo que nosotros llamamos no metal. Si el oxígeno se combina con un metal, esto me llega a generar lo que nosotros conocemos como óxido. Si el oxígeno se combina con un no metal, esto me llega a generar lo que yo conozco como anhídrido. ¿Qué pasa si este óxido reacciona con agua? ¿Qué pasa si este anhídrido reacciona con agua? Me llegan a generar nuevas funciones. El óxido, si reacciona con agua, me genera lo que yo conozco como hidróxido. Si el anhídrido me reacciona con agua, me genera lo que yo conozco como ácido oxácido. Algunos lo llaman oxoácido. No hay ningún problema, es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si este anhídrido me reacciona con este ácido, que es lo más probable? Me genera lo que yo conozco como sal oxisal. ¿Sí? Esa es la característica de este compuesto de acá, que llega a generarme el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si en vez de oxígeno tengo hidrógeno? ¿Qué pasa si ese hidrógeno me reacciona con un metal? ¿Qué pasa si ese hidrógeno me reacciona con un no metal? Si me reacciona con un metal, me genera lo que yo conozco como hidruro. Si me reacciona con un no metal, me genera lo que yo conozco como ácido hidrácido. Algunos lo llaman hidruros negativos o hidruros no metálicos. Sí, algunos lo llaman. No hay problema.
Aquí hacemos un pequeño corte y aquí ponemos hidróxido. ¿Qué pasa si este hidróxido, aquí termina esto de acá? ¿Sí? ¿Qué pasa si este hidróxido me reacciona con este ácido hidrácido? Me genera lo que yo conozco como sal aloidea. ¿Qué diferencia hay entre una sal oxisal y una sal aloidea? Una muy importante. La sal oxisal tiene oxígeno. La sal aloidea no lleva oxígeno. ¿Dudas, jóvenes? ¿Por qué el nombre de sal? ¿Por qué el nombre de sal? Eso viene de la antigüedad. ¿Sí? De la antigüedad. Así lo nombraron los romanos. Y de ahí viene la palabra también salario. Porque antiguamente, sí, se pagaba al soldado con sal. De ahí viene el nombre de salario. ¿Qué viene de la antigüedad? Sería remontarnos a la etimología de la palabra. ¿Listos, jóvenes? Muy bien, quedamos acá. La clase de mañana, entonces entramos netamente a nomenclatura. Empezaríamos con los óxidos, anhídridos, hidróxidos, ácidos, oxácidos. Veremos los casos especiales, meta, piro y orto, hidruros, ácidos y hidrácidos. Y luego veríamos sales aloideas, sales oxisales. Y finalizaríamos nomenclatura igual, con un pequeño cuestionario. Yo creo que mañana avanzaremos una muy buena cantidad porque tenemos más tiempo. Entonces nos vemos mañana, jóvenes, descargamos esto y ahorita se lo subo a su grupo de WhatsApp. Bueno, gracias. Por favor.